Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 19 y el capítulo 20 del primer libro de las Crónicas. Vamos a escuchar, hermanito, con mucha atención la palabra de Dios. Después de esto, murió Nahás, rey de los amonitas, y en su segundo lugar reinó su hijo. Entonces David dijo: tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Amón, donde Hanún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿es que David ha enviado a consolarte para honrar la memoria de tu padre? O más bien, para explorar, espiar y poder destruir el país. Hanún tomó presos a los enviados de David, les rapó la cabeza y la barba, les cortó a media altura sus vestidos hasta las nalgas, y así los despidió. David supo lo que les había pasado y envió gente a su encuentro, ya que venían muy avergonzados. El rey dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Cuando los hijos de Amón vieron que se había hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros de guerra y hombres para manejarlos, de Aram de Mesopotamia, Aram de Maaca y de Sobá. Tomaron a sueldo 32,000 carros de guerra y al rey de Maaca con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medebá, mientras los hijos de Amón se congregaban desde sus ciudades y llegaban para la batalla. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Los amonitas salieron a campaña y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo a Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré a socorrerte. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo, y por la ciudad de nuestro Dios, que Yahvé haga lo que le parezca bueno. Joab avanzó con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y volvieron a la ciudad mientras que Joab regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que Israel los había vencido, enviaron mensajeros a los arameos del otro lado del río para que vinieran a ayudarlos. Sofac, jefe de las tropas de Hadadezer, estaban a su frente. Avisaron a David que reuniendo a todo Israel pasó el Jordán, llegó donde estaban ellos y tomó posesión frente a ellos. David se puso en orden de batalla contra los arameos, y estos trabaron combate con él. Los arameos huyeron ante Israel. David mató a 7,000 soldados de infantería de los carros y a 40,000 de infantería. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los hombres de Hadadezer vieron que Israel los derrotó, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. En adelante, los arameos ya no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. A la vuelta del año, en el tiempo en que los reyes salen a pelear, Joab se fue con la mayor parte del ejército para asolar el país de los hijos de Amón. Después fue a sitiar a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entretanto, Joab conquistó a Rabá y la destruyó. David tomó la corona del dios Milcom de encima de su cabeza. Comprobaron que pesaba un talento de oro con una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David. Se llevó además un gran botín de la ciudad, y sacó de la ciudad a todos sus habitantes, y los hizo despedazar con sierras, con trillos de dientes de acero y con hoces. Así hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo su ejército a Jerusalén. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai,
Husacita, mató a Sipai, uno de los descendientes de Rafá. Los filisteos tuvieron que someterse. Hubo otra guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lacmí, hermano de Goliat, el de Gat, y el asta de su lanza era como un enjullo de tela. Hubo guerra de nuevo en Gat, y había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y pie. También este descendía de Rafá. Desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. Estos son los que descendían de Rafá de Gat, que murieron en manos de David y de sus tropas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, descienda en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 19 y el capítulo 20 del primer libro de las Crónicas. Estas lecturas hoy nos hablan de algunas guerras que las tropas del rey David luchaban contra los amonitas. Pero también nos habla de que el rey David fue allá a donde el rey Hanún, su padre, había muerto, y él, por herencia, había tomado el reino. Y él le tocaba ser el rey. Entonces David dijo: tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia con que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Ammón, donde Hanún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Ammón dijeron a Hanún: ¿es que David ha enviado a consolarte para honrar la memoria de tu padre? ¿O más bien para explorar, expiar y poder destruir el país? Estos soldados hicieron lo que muchas personas de repente a veces en la vida pasa. Sobre la cuestión de que muchas personas a veces llegan a otra por un interés. Solo por un interés. Y siempre suele pasar que hay una persona que dice: no, yo voy a acercarme a esta porque esta tiene esto, tiene aquello. Hay personas así, y se acercan y saludan y empiezan a preguntar y a hablar, pero hay un interés en esa persona, quiere conseguir algo de la otra persona. Como también hay en esta vida también clase de personas que llegan a la otra solamente para ver qué puede escuchar de la otra persona, para ir a comentarlo allá. Eso suele pasar también, no sé allá, aquí siempre pasa, de que hay alguna persona como que le llamamos a personas chismosas, y están aquí y se van allá con la intención solamente de escuchar qué dicen ahí para después irse allá al otro a contárselo, y empieza a regarse. Y lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros es esto, nos exhorta a que nosotros seamos así. Para Dios no le gusta que seamos así, de ese tipo de personas, si nos acercamos a alguna persona que sea sin interés. A Dios le llama la atención solamente un solo interés. ¿Y cuál es ese interés que a Dios le llama la atención? Pues que ustedes y yo nos acerquemos a las personas con la única intención de llevarle el mensaje de Dios. Ese es el único interés que Dios nos quiere mostrar hoy a cada uno de nosotros. Que nosotros seamos interesados, pero por las cosas de Dios. Que seamos interesados por llevarle el mensaje al otro hermano que necesite de Dior. Por
que seamos interesados por ayudar al hermano, por ayudar al prójimo, con tal de que Dios habite en ese corazón. Ese es el interés que cada uno de nosotros debemos tener en esta vida, pero no como el interés de otras personas, que solamente se fijan en el interés material o en el interés de dejar mal a otra persona, como lo estaban haciendo esos soldados del rey David, que el rey David lo mandó allá, pero cuando llegaron allá los otros soldados le dijeron al rey: ¿esto lo mandó David para consolarte por la muerte de tu padre o vienen para ver qué hay aquí para después destruir el país? Así hay personas en esta vida que llegan a tu vida para explorar, para ver qué es tu vida, qué hay en tu vida, para irte destruyendo poco a poco. La envidia actúa de esa manera. La envidia, cuando entra en una persona, hace que actúe de esa manera. Llega poco a poco a la persona y empieza a investigar, para después empezar a destruir poco a poco a esa otra persona que va bien. Cuando ustedes y yo damos frutos en esta vida, algunas personas se alegran porque estamos dando frutos, pero otras no. Otras les da esa intriga, esa envidia de que porque este sí está surgiendo y yo no. Y ahí es donde entra el pecado, y ahí es donde empieza la persona a actuar por el pecado y empieza a investigar para ir destruyendo la vida de la otra persona. Y que hoy pues esta palabra nos enseña a cada uno de nosotros que, en primer lugar, la envidia es un pecado, que cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado en cometer ese pecado. En segundo lugar, que cada uno de nosotros tengamos el interés de ayudar a la otra persona para llevarle el mensaje de Dios. Que esas sean las enseñanzas de hoy. En primer lugar, que nos alejemos del pecado de la envidia, que tengamos mucho cuidado. Y en segundo lugar, que tengamos cada uno de nosotros el único interés que quiere Dios, y es llevar sus mensajes a las otras personas. Que el único interés que sea de nosotros, y ojalá y lo aprendamos hoy, es ayudar a la otra persona que necesite de Dios. Pidámosle a Dios del cielo pues que derrame su gracia, su sabiduría sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos alejarnos de ese pecado de la envidia. Pidámosle a Dios para que nos conceda la gracia y que nos aleje de ese pecado, para que no caigamos en la tentación. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para poder entender que la única intención, el único propósito que Él quiere de cada uno de nosotros es que llevemos su mensaje a cada uno de las demás personas que necesiten de Dios. Que el único interés que nosotros hagamos es llevar el mensaje de Dios a aquellos que lo necesiten. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.